cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto bastante importante, un texto muy antiguo. Educadamente se le calcularían unos 600, 700 años. Tiene además bases en hechos que sucedieron hace aproximadamente 1000 años, ¿no? Se trata además de un libro que nos va a permitir adentrarnos en tres elementos sumamente importantes. Lo primero, la cultura del Tíbet. Es una cosa importante que nos vamos a dedicar en los próximos minutos a ver con más detalle. Luego, la figura o lo que significa el budismo tibetano, en particular, con una figura que vamos a estudiar hoy. Y como tercera medida, los trabajos de un sinólogo español cuyos libros son precisamente lo que nos llevan o lo que nos permiten adentrarnos en parte de este conocimiento. Sin decirles mucho más, como introducción paso a mostrar el libro. Se trata de este trabajo, La vida de Milarepa. Lo tengo por compactos anagrama. Aquí pueden ustedes ver edición y traducción del tibetano de Iñaki Preciado Idoeta. De las tres cosas que les dije, permítame empezar por la última, que son los trabajos de Preciado Idoeta, de este traductor, sinólogo español, especialista. Tiene varios libros. Yo recomiendo ampliamente sus trabajos porque Preciado Idoeta es muy claro en sus trabajos y es muy didáctico y trabaja el conocimiento prácticamente desde cero, asumiendo que muchos de sus lectores no tienen contacto previo con este tipo de culturas. Es posible que usted sepa, cuando le digan el Tíbet, usted automáticamente piense, por ejemplo, en el Dalai Lama. Las personas quizás un poco más viajadas o educadas puede que tengan alguna referencia indirecta, quizás directa, con la ciudad de Lhasa, los trabajos de Alexandra David Neal, en fin. Hay mucho imaginario, poca realidad concreta, y eso lo sabe Preciado Idoeta y trabaja en el libro, sobre todo en su introducción, de una manera muy didáctica y nos presenta este texto, que es un texto que él no sé si lo toma directamente de lo que yo conozco, el texto original de la vida de Milarepa, de este hombre del cual vamos a hablar hoy. Es un texto que yo conocía de parte, el nombre es Tsiangyon Geruka. Este es un monje deambulante del Tíbet que vivió alrededor del siglo XV, siglo XVI, y que compiló en base a ciertas vivencias. Él era como una especie de gran admirador de Milarepa, anduvo por los sitios donde estuvo Milarepa y al final terminó compilando esta biografía que él al final firma como un supuesto Rupe Yenshen, así la firma como una especie de seudónimo. Vamos a entrar en esos detalles en un momento. ¿Quién es Milarepa y qué es lo que sucede con el problema o el tema del budismo tibetano? Es una cosa muy interesante. Lo primero que tenemos que entender, para decirles brevemente sobre la figura y luego le volvemos a entrar con más detalle, Milarepa es conocido como el gran héroe del Tíbet. Es un sujeto, ellos lo definen como mago, poeta, ermitaño, sabio, y las cuatro categorías las llena plenamente. Mago porque vamos a ver en parte de lo que fue el drama de su vida, una vida muy, muy dramática, muy compleja. Fue conocido como el gran mago, artífice de magia negra supuestamente, y así es como se le reconoce y se le temía durante parte de su vida. Luego como poeta porque gran parte de su enseñanza él la dejó en canciones. Él era un sujeto que recitaba como especie de largos versos que se han asumido como canciones. De hecho, están compiladas y existen por allí en libros, algunas de ellas que son bastante representativas. Entonces su doctrina él la transmitía en grandes cantos, de manera que se asumen siempre esto de Milarepa y los cantos de Milarepa. Tercero, esto de ermitaño, es un sujeto que dejó mucha marca en el Tíbet porque en gran parte de su vida la pasó recluido en cuevas, incluso en parte de la cadena de los Himalayas, en lo que hoy se conoce como la cadena del Everest, todo eso. Él estuvo por allí en algunas cuevas, aparentemente los aficionados a su vida en más detalle conocen algunas de ellas, algunas incluso son sitios turísticos, es decir, la gente va a visitarlos, a ver qué fue lo que se dio allí, qué fue lo que sucedió. Y sabio porque es un sujeto que el budismo y la propia vida de Milarepa, esta narrativa nos refiere como alguien que logró la iluminación en el budismo, es decir, que logró el conocimiento que lo libera de la rueda del samsara, de ese permanente reencarnar en vidas futuras, etcétera, sino que adquiere un grado particular que le permite estar fuera de todo ese ciclo recurrente de vida generativa y degenerativa, como lo vamos a ver. Entonces, eso como primera medida.
qué es el budismo, a cómo viene todo esto al Tíbet, que es una región que tiene incluso enseñanzas religiosas mucho más antiguas que el budismo. El budismo es una religión a la cual se le pueden calcular unos 2500 años. Pero lo primero, fíjense, ya ahí cuando dije eso, ya hay un error. El budismo no es una religión, al menos no es una religión como nosotros la consideramos. En el budismo no hay un profeta, no hay un hijo de Dios, no hay un Dios ni siquiera. Es una cosa un poco más complicada que requiere un marco conceptual distinto al que estamos habituados. Si nosotros observamos los monoteísmos recurrentes, por ejemplo, si usted ve el cristianismo, usted asume primeramente que hay un Dios y luego que hay un hijo de Dios. Es decir, los cristianos asumen a Jesús como un hijo de Dios. Y luego la iglesia, en un devenir teórico, una parte de ella, porque no toda, sino un pedacito de ella, salió con la doctrina de que Dios es uno y trino, es decir, que Dios puede tener una personalidad en tres seres. En fin, hay una cosa conceptual allí que está, eso es el cristianismo con otros desarrollos, etcétera. Si usted ve, por ejemplo, el Islam usted tiene un Dios único, que es Alá, y tiene un sujeto que pertenece a una cadena de profetas de la cual él es el último y es Mahoma. Entonces, Mahoma es presentado en el Islam como él reconoce a una cadena de profetas, por cierto, de la cual Jesús es un profeta, no lo asimilan como hijo de Dios, sino que es un sujeto que pertenece a una cadena de la cual viene Abraham, en fin, Moisés, todos son reconocidos, y Mahoma el último, el que da la última revelación. Es un profeta, es decir, una persona que recibe un mensaje de Dios, así se le ve. En el budismo esto no existe. El budismo tiene una figura histórica que los budistas llaman el Buda Sakyamuni. Es la figura original, es decir, él es el sujeto. Es un sujeto que se llamaba Gautama, que vivía en India y que teóricamente, según se nos dice a través de su vida y sus enseñanzas, logra la revelación de la vida. Él logra las famosas 4 verdades que se pueden subsumir en una, que es reconocer que la vida es sufrimiento y que la única manera de liberarse del sufrimiento es poder lograr la iluminación. Eso está dicho de una manera muy superficial. Son conceptos teológicos, éticos y morales un poco más complicados que lo que estoy tratando de enunciar. El punto es que el budismo y este Buda no se convierte en un dios, para nada. Él se convierte simplemente como en una especie de referencia de un camino que nos va a llevar al conocimiento pleno, a la iluminación plena, iluminación detrás de la cual no hay un dios, no hay una especie de figura tutelar regente, como pueden tenerlo las otras religiones, como puede ser Yahvé, Jehová, Alá. Esa figura allí no existe, no hay un Buda, a pesar de que usted vea las estatuas. Esas estatuas son simplemente referentes para la práctica del budismo, pero no son personas que usted se las va a encontrar en un cielo o en un infierno. De hecho, el budismo se ancla en diversos conceptos que tienen que ver con permanencia y rotación, ¿no? Es decir, usted tiene un dinamismo constante en la cual la permanencia es leve de acuerdo a las acciones que usted ha hecho. Para ello se basan en una cosa que se llama karma. El karma, la teoría del karma es la teoría de la, pudiera decirse, la retroactividad de sus propias acciones. Entonces, el karma lo vincula a usted a un perpetuo, a esa rueda del samsara, que es la rueda de los renacimientos. Para ello creen en el budismo, no parten del principio que las personas van generándose en otros cuerpos, no solamente en este mundo, puede haber en otros mundos. Y de hecho, el panteón budista tiene un montón de almas, sujetos, demonios, divinidades, etcétera, que no es que son permanentemente eso, como pudiera ser, por ejemplo, la figura del Satán, que es una figura negativa dentro del cristianismo, por ejemplo. No, estas son figuras que pueden estar en infiernos temporalmente mientras queman ese karma, pueden estar en cielos por un tiempo mientras viven ese karma. De manera que todo eso está conceptualizado. El budismo, cuando este Buda físico, este Buda Sakyamuni, esta persona muere, queda una enseñanza y la enseñanza busca la liberación. Eso se va a llamar luego, esa escuela, el budismo Hinayana. El budismo Hinayana, o de pequeño vehículo, como se le traduce directamente, es el budismo que apunta precisamente a eso, a la liberación de la persona. Usted se concentra, usted busca superar la visión de la realidad tal cual la tenemos, para adentrarse en un mundo que va a estar sobre todo ese conocimiento, o no sé si llamarlo mundo, pero por lo menos una perspectiva que va a ser superior a eso y que lo va a sacar a usted de ese permanente ciclo de nacimientos y renacimientos. Ese es un tipo de budismo. Hacia el siglo I a.C., una escuela empezó a derivar de ese Hinayana y luego se llamó el budismo Mahayana. ¿Qué es el budismo Mahayana? El budismo Mahayana fue la conceptualización que no bastaba simplemente con lograr la liberación
liberación, sino que había que introducir también el factor de ayudar a los demás a liberarse. Para eso entonces aparece una figura intermedia entre la total liberación o el estado de ser, volverse un Buda, y el estado de ser humano. Aparece un estado intermedio que es un bodhisattva. Un bodhisattva es una figura intermedia de una persona que ya ha logrado la liberación, pero que permanece tratando de que todas las personas y todos los seres se liberen de la rueda del samsara. Está vinculado por ello. Entonces es muy importante porque el budismo mahayana introduce esa figura y además introduce el concepto de Buda no como una persona ni un vínculo hacia una persona, sino como un estado. Imagínense una especie de escalera de evolución espiritual. Disculpen si esto suena un poquito abstracto, pero es lo que se puede decir para lograr explicar esto. Esas dos corrientes de budismo estuvieron bastante activas y luego se produce por fermentación en la India una tercera corriente, que es el Vajrayana. Perdonen ustedes, pero esto es sánscrito. Vajrayana, esto es entre Pali y sánscrito, dos idiomas. El Vajrayana no es sino la fermentación de todo el conocimiento budista con el antiguo conocimiento del Tantra en la India. Por eso nace en Bengal, que es una de las zonas basales del tantrismo en India. Entonces el budismo tántrico, como así se le va a llamar, el budismo vajrayana, es un budismo que va a lograr expandirse muy ampliamente, sobre todo hacia la zona del Tíbet. Ese es básicamente el budismo que reciben los tibetanos. Vamos por partes entonces. Y estamos hablando, les repito, cualquier cosa, imagínense. El budismo hinayana nace a partir de la muerte del Buda original, ¿no? Del Buda Sakyamuni, del Buda histórico. A partir de allí, unos 300, 400 luego, se abre el camino del Mahayana, el gran vehículo, que es donde les digo que aparece la historia de la conceptualización de un bodhisattva, de una cantidad de otras cosas. Esto es bastante más complejo de lo que les digo, pero bueno, el Mahayana va a fermentar en ciertas partes de India hacia el Vajrayana, perdonen ustedes, que es de donde va a salir el budismo tántrico, repito, una mezcla de budismo con las prácticas del tantrismo en India. De allí una figura, aparentemente en el siglo VI de nuestra era, calculo, una figura que se va a volver una especie de mito que se va a llamar Padmasambhava o Guru Rinpoche. Rinpoche significa preciado, muy querido. Este señor va a llevar el budismo tántrico al Tíbet. Es uno de los que, porque aparentemente hay otras figuras, pero él va a convertirse en una especie de deidad, de sujeto realizado en vida y que va a provocar mucho culto hacia su persona y hacia los hechos que dejó en su vida. Entre otras cosas, fue muy inteligente porque él logró que uno de los reyes importantes de la zona fuese su discípulo, de manera que su doctrina se difundió amplia y rápidamente. Hubo reacciones, porque fíjense ustedes, si estamos hablando del Tíbet, estamos hablando de una región en la cual estamos intermedios entre China y todo el conocimiento chino y la India. El budismo ancló en China, pero no fue tan fácil ese anclaje. Eso comenzó a partir de las primeras traducciones de textos sánscritos del budismo se empiezan a dar desde siglo I de nuestra era, II de nuestra era, al chino. Eso tuvo ciertas aceptaciones y rechazos. Como se sabe, el confucianismo tenía anclaje mucho más antiguo en China y rebotó parte del budismo con el confucianismo. De hecho, hubo olas. El budismo que se va a anclar en el Tíbet va a ser un budismo entonces mucho más orientado hacia la India que hacia la cultura china. Si bien va a entender, va a tener de allí contactos, etcétera, siempre va a estar mucho más cercano al budismo desde India. Ese Vajrayana que les digo, que fermentó en la zona de Bengal, que luego es llevado para allá, va a tener más conexión directa con todas las figuras hindúes. De hecho, como vamos a ver, cuando se produce las primeras traducciones que se empiezan a dar del sánscrito en la zona del Tíbet a los idiomas locales. Estamos hablando quizás de la zona del siglo ya séptimo, octavo. Luego ahí hay una especie de rechazo, hubo ciertos rechazos de cultura. Luego se vuelve nuevamente a comenzar esta traducción y es a partir de allí cuando nosotros vamos a tomar el testigo, porque ahí aparece una figura clave que se va a llamar Marpa. Este sujeto Marpa tiene el mayor de los méritos de haberse ido en un viaje peregrinante, bastante peligroso para la época, por cierto, a buscar los grandes textos sánscritos a través de los cuales él logra un aprendizaje. Se le va a llamar históricamente Marpa el traductor. Él a su vez pertenece a un lineaje de una escuela tibetana de budismo que vamos a estudiar luego, que lo vincula a
y estos son especies de gurúes, de maestros, ¿no? La línea de Naropa viene Marpa, y alumno de ese sujeto Marpa es precisamente el protagonista de nuestro estudio hoy, que es Milarepa. Fíjense ustedes cómo anclamos de toda aquella historia del budismo, terminamos en esta persona, en el budismo Vajrayana. Entonces, esto es importantísimo entenderlos. Respecto al budismo, les decía, el budismo en el Tíbet, todas estas escuelas, a medida que fue pasando el tiempo, tenían variaciones. Esto no hay que verlo como algo muy extraño, sucede en otras religiones, aunque el budismo no sea precisamente una religión, sino una especie de filosofía de vida. Empiezan a existir interpretaciones, divergencias, algunas mayores, otras menores. En el Tíbet, al menos Preciado Vetra, por ejemplo, nos relata sobre tres importantes. Está la variante Kadampa, la variante Kayupta y la variante Sakyapa. ¿Por qué les digo esto? Porque esas variantes, esas tres, nosotros nos vamos a ocupar de la segunda, de la variante Kayupta, que es donde va a salir Marpa, Milarepa y toda una cantidad de posteriores estudiosos del budismo. De la variante Kadampa, por ejemplo, que va a sufrir reformas en el siglo XV. Eso va a ser la línea de lo que hoy conocemos con el Dalai Lama y todo aquello. Entonces, es muy interesante ver cómo eso se fue perfeccionando. Pero la persona que nos figura hoy, o que nos aparece como figura para el estudio hoy, Milarepa, es justamente un alumno de ese señor Marpa, sujeto que había ido hasta la India a buscar los textos sagrados del budismo para copiarlos y traducirlos y verterlos en los idiomas locales. Y así, por supuesto, generar una expansión de ese conocimiento. Hasta allí lo del budismo. Pasamos entonces a Milarepa. ¿Por qué Milarepa? Porque es una figura trágica, dramática, heroica y todo aquello. Milarepa es un jovencito que nace en una familia de dinero. Su padre es un sujeto, creo que comerciante de bastante éxito. Su madre tenían un matrimonio muy feliz. Él mismo lo narra. Vamos a ver si podemos alcanzar a narrar algún pedacito. Él narra esa vida donde él vivía con sus padres. Luego, a los 3, 4 años de vida, nace su hermanita, que se va a llamar Peta, y una familia muy feliz. Infortunadamente, el padre muere. Al morir el padre, entonces, no sé si por tradiciones locales, sociales, el punto es que sus tíos son quienes toman la herencia. Dicen, bueno, nosotros, las mujeres seguramente en esa cultura tendrían poco que decir. El tío, el hermano de su padre, toma entonces la herencia, dice que la va a administrar a la muerte del padre. El padre muere y de hecho le dice, le encarga, cuídame a los hijos, haz esto, tal, qué sé yo. El padre le da una enfermedad, pero antes de morir logra hacer una especie de testamento y compromete al hermano. Lo cierto es que el hermano no hace nada de esto, sino que se agarra todo el dinero para él y a la señora, a la esposa y a los 2 niños los trata muy mal, los convierte en sirvientes. Y entonces pasan de un estatus de haberlo tenido prácticamente todo, de ser personas muy ricas, muy pudientes, con terreno, con ganado, etcétera, a ser sirvientes, a ser muy maltratados de parte de este señor, que no solamente los maltrata, sino que los humilla perpetuamente y les había tomado todo el dinero. ¿Qué sucede aquí? La madre de Milarepa empieza a albergar un resentimiento muy profundo. Esta es una mujer de una capacidad de odio bastante grande y se va a notar el gran resentimiento que tiene. De hecho, eso se va acumulando a lo largo del texto, porque cuando el jovencito cumple 15 años, entonces ella le dice al tío, le dice, bueno, un momento, ya el joven en ese momento no se llamaba Milarepa, que es un nombre religioso, tiene otro nombre que ahorita no lo recuerdo, no lo tengo en mente, pero lo cierto es que el joven cumple 15 años y le dice, mira, ya él cumplió 15 años, ya él puede hacerse cargo de la herencia, y el tío la despacha muy rápidamente, le dice, eso es mentira, ustedes me debían todo el dinero a mí, ustedes nunca tuvieron nada, yo les di todo el dinero, etcétera, etcétera. Lo cierto es que esta señora tiene una gran rabia, un gran rencor, y entonces ella con los poquísimos medios de los que disponía, lo vende todo y agarra a su hijo y le dice, tú te vas a ir y vas a estudiar con un mago, etcétera, fulano de tal, y vas a aprender la magia negra, y tú vas a venir y nos vas a vengar a todos aquí, y los vas a matar a todos. Eso es lo que le encargo que le hacen a este jovencito. Y entonces vende todo, le compra un caballo, lo pone en camino, y el joven se va con uno de estos famosos magos del Tíbet. Ahí entra, por supuesto, recuérdese, toda la mitología, la mitografía, esa especie de culto hacia lo sobrenatural, con lo cual, por cierto, el budismo tuvo que vérselas, porque el budismo tibetano tiene eso, que es un budismo que no es en ese sentido parecido al que puede verse en India o en partes de China o en el sur del Pacífico, sino que es un budismo que tuvo que sincretizar o, digamos, acomodarse con todo ese culto que era incluso prebudista, de espíritus, de yaksas, como los llaman ellos, esos espíritus de las montañas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que este joven lo mandan a estudiar con un mago de magia negra. El jovencito aprende una cantidad de rituales,
y entonces los utiliza, manda una destrucción en un sitio, pasa como un poquito como Job. Están los familiares de este tío reunidos en una casa, derrumban la casa, muere muchísima gente. Luego de ello, la madre le dice que la destrucción todavía no fue completa, que hace falta más, y entonces él manda una tormenta de granizo. Esto acaba con los cultivos de todo esto y para terror de todo el mundo dice, mira, el hijo de esta señora, de la viuda, se convirtió en un mago, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el jovencito logra hacer todo eso, pero él empieza lentamente a tener una especie de crisis espiritual por lo que ha hecho. Le pesa eso, le pesa el karma, le pesa esa idea de haber matado personas que él no conocía y todo aquello. Entra como en una especie de depresión, no sabe qué hacer y entonces empieza a buscar. Y aquí por supuesto entra la mitología de que ya era un espíritu que estaba buscando la iluminación sin saberlo. Él empieza a buscar un maestro, le empiezan a indicar hasta que alguien le dice, mira, allá en tal parte vive un señor que fue a India, que trajo los grandes textos del budismo, que tiene una cantidad de alumnos y él te puede ayudar. Ahí comienza la segunda parte de esto, porque son 9 libros en total los que nos presenta Esprisadoidota, de los cuales los primeros 3 son esa vida mundana, si vale decirlo, de Milarepa, y luego cuando él llega a manos de Marpa. Este gurú, este maestro Marpa lo recibe. Y entonces comienza para Milarepa, y es parte de su gran fama también, comienza para él realmente un éxodo terrible en la vida, porque Marpa lo va a empezar a maltratar. Este Marpa, por cierto, era un sujeto bastante particular, era un sujeto que bebía, que comía mucho y que tenía excesos bastante grandes de rabia, de cólera, un sujeto muy colérico, ¿no? Y entonces lo que hace es poner a este pobre muchacho a que, bueno, no tan muchacho, ya tendría cierta edad, 30 y tantos aparentemente, lo pone a construir casas y a derrumbar casas. Él mismo le dice, constrúyeme una casa aquí y te daré la iniciación. El joven lo hace y después le dice, no era allí, era allá, etc. Total que el joven se va enfermando, le va pasando de todo absolutamente, hasta que al final, ya desesperado, y estoy resumiendo una historia mucho más compleja, para ponerla gráficamente, el joven ya desesperado se quiere matar, ya ve que su vida, él dice, en esta vida no voy a lograr la liberación, me pesa el karma demasiado, yo he sido terrible. A él lo llaman, de hecho en burla lo llaman el gran mago, porque precisamente es un sujeto que vivía de hacer o vivió de hacer esas maldades. Y entonces al final logra Marpa aparentemente reconciliarse con él y bueno, sí le da la enseñanza y entonces empieza la tercera parte, que es Milarepa ya con la enseñanza de Marpa, se va a recluir en las montañas y empieza mucho tiempo ahí como ermitaño, como figura, a buscar la liberación. Ahí van a pasar cosas muy cómicas porque él, cómicas digo desde mi perspectiva personal, porque él va a estar por allá sin comida ni nada, comiendo nada más que hierbitas, se enfermó, etc. Entonces pasaba gente en esas montañas, pasaban cazadores, pasaban viajantes y algunos se lo encontraron. Entonces había mucha sorpresa, algunas personas incluso le dejaban comida y lo muy curioso es que el sujeto, cuando después que no había comido nada en muchísimos meses, comía, entonces decía, caramba, mi meditación mejoró mucho. Bueno, sí, porque te estaba prácticamente la inanición, se estaba muriendo de hambre, ¿no? Entonces así todo aquello, y el libro termina ya con una especie de cierre en donde Milarepa, hablando con sus discípulos, él da su testamento, da lo que él quisiera hacer, que sea su escuela, etcétera, etcétera, y así cierra el texto. De manera que ya vamos a darle entonces la palabra luego de esta introducción un poquito larga para que podamos escuchar tanto a Preciadoidoeta con algunas de sus buenas admoniciones en la introducción, como para hablar de el propio Milarepa y la biografía que nos convoca, que tenemos acá. Repito, este es el texto Vida de Milarepa, un santo yogi, ermitaño, sabio del Tíbet, ampliamente conocido en nuestras latitudes menos. De hecho, fíjense ustedes, yo compré este texto, apenas lo vi, porque yo tenía este texto hace muchos años, pero de la otra traducción famosa, que es la de un inglés que se llama Evan Vance, que es un sujeto que editó las traducciones de un lama, las virtió al inglés y eso se llevó al español también. Entonces teníamos esa versión indirecta. Entiendo que existe otra traducción francesa, la cual yo desconozco, no he tenido en mis manos, pero sé que existe. Y este trabajo de Preciadoidota, que como ustedes ven, tiene el agregado muy positivo, que es directo del tibetano, siendo Preciadoidota un sinólogo de bastante prosapia y trabajo, ¿no? Ya él ha hecho mucho. Yo siempre lo recomiendo, ¿no? Fíjense ustedes, aquí tengo lo que les decía. Estoy en la parte, en la introducción de Preciadoidota, página 31. Dice, varias fueron las nuevas escuelas en el budismo tibetano, pero 3 destacaron sobre las demás. La escuela Kadampa, fundada por Atisa en el siglo X
11, profesor de la Universidad de India de Vikramasila, que vivió sus últimos 12 años en el Tíbet. La segunda gran escuela es la Kagyupa, la escuela que se remonta históricamente al Mahasiddha hindú Tilopa. Mahasiddha es un sabio, Maha es grande, un gran sabio. El gran sabio hindú Tilopa se basa en las enseñanzas del Mahamudra transmitidas a través de los sucesivos maestros discípulos Naropa, Marpa y Milarepa. Ven ustedes cómo se hace esa especie de hilo conductor del conocimiento, ¿no? Y la tercera escuela es la Sakyapa, fundada en 1073 junto con el monasterio que lleva ese nombre, y en ella se transmite un conjunto de doctrinas conocidas por el nombre de Lamdré, es decir, camino y fruto. Tuvo mucha influencia política en siglos XIII y XIV. La primera que les decía, nosotros nos vamos a quedar con la segunda, la primera que les decía, la Kadampa, fue popularmente conocida como de sombreros amarillos para distinguirla de las demás, es decir, de los sombreros rojos, fundada por el reformador Tsongkhapa en 1409. A esta pertenecen los monasterios y lamas más poderosos, Sera, Drepung y Ganden, entre los primeros, y el Tale Lama, es decir, Dalai Lama, y el Pachen Lama, entre los segundos. De manera que es una escuela que ha tenido mucha difusión ella. Seguimos adelante con más puntos. Aquí hay algo porque es muy didáctico el prólogo, primero para hablar del budismo, luego para hablarnos de diversos puntos sobre el texto y además de la sociedad tibetana, cosa en la cual no somos doctos todos los que empezamos a leer este libro. Dice lo siguiente, la sociedad tibetana en los siglos XI y XII, siglos en los cuales vivió Milarepa, porque olvidé decirles las fechas de nacimiento, que no han sido muy discutidas, atención, al principio yo tenía las primeras fechas que yo había tenido siempre en mente, él era un sujeto que había nacido 1040 al 1123, expertos contemporáneos han rodado, siguen dándole los 83 años de vida que están circunscritos en ese lapso, pero lo movieron, entonces ahora dicen que fue en 1052 a 1135, de manera que se mueve un poco la situación, 12 años de diferencia allí, 1040 a 1052, pero siguen dándole 83 años de vida, lo cual es posible verificarlo con relación a lo que dice el texto de tanto los años de nacimiento como cuando murió. Lo cierto es que en los siglos XI y XII en los que vivió Milarepa, y como leeremos en el relato, las familias campesinas poseían tierras, aunque las diferencias entre unas familias y otras, o mejor dicho, entre los clanes que las poseían, podían ser grandes en cuanto a riquezas, en tierras y en ganado. En los siglos que siguieron a la época que nos ocupa, el cada vez mayor poderío político y económico de los grandes monasterios, sobre todo huelupas y de las grandes familias aristócratas, desembocó en un férreo sistema feudal que perduró hasta la intervención de China maoísta en el siglo XX. Lo cierto es que en ese Tíbet que describimos nace Milarepa en el año 1040, dice acá, Preciado Idoeta, repito, no estoy seguro, les brindo solamente la diferencia. Hay otros que dicen que nació en 1052, no puedo yo tomar partido. Dice acá, en un pueblo de Tsang llamado Kiangasta, no lejos de la frontera con Nepal, eso sería más o menos hacia el oeste, creo. Su padre muere cuando él solo tiene 7 años y la hacienda familiar cae en manos de los ambiciosos familiares de su padre. Estos humillan y maltratan a la madre de Milarepa y a sus 2 hijos. Luego viene el hecho de la conversión, cuando Milarepa busca el Dharma, es decir, el conocimiento que le puede llevar a él a la liberación en esta vida. Pide insistentemente a los maestros sobre el Dharma y no es una petición de una doctrina por él conocida, sino algo instintivo que por las circunstancias descritas en el relato le conducen en función de su karma a encontrar la doctrina verdadera en el Dharma liberador de Marpa, que es este sujeto, este gurú traductor. Lo cierto es que hay algo interesante acá para nosotros. El budismo tibetano es un budismo extraordinariamente pragmático. Usted no está circunscrito a tener que seguir a un maestro permanentemente. Si no le gusta, puede buscarse otro. De hecho, lo destaca acá Preciado Idoeta. Nos dice, volviendo a Milarepa, le hemos visto pasar por varios maestros sin hallar lo que buscaba, hasta encontrar finalmente a Marpa. Milarepa tiene entonces 38 años. Marpa va a ser su maestro, su lama, nos dice el relato, en adelante. El maestro que él ha elegido, no se olvide este detalle, se lo ha elegido él, ¿no? En el budismo en general y en el tibetano en particular, el maestro no es algo que se impone al discípulo. Este debe estudiar al maestro y ver si le convence. Y siempre, siempre es libre de cambiar de maestro, cosa que no lo vemos en otras escuelas de yoga donde existe una especie de determinismo, etcétera, etcétera. Cierto entonces que comenzamos el relato. ¿Cómo está presentado? Les decía, son 9 libros, 3 de los cuales nos hablan de la primera vida de Milarepa, desde su nacimiento,
las situaciones con su madre, de las cuales algunas son bastante dramáticas. Esto es realmente todo el relato de lo que se llama en Occidente, o lo que nosotros llamamos el camino del héroe, el sujeto que tiene que emigrar para formarse, luego volver, él luego vuelve a su tierra, encuentra ya su madre ha muerto, se encuentra con los huesos de su madre, una situación bastante dramática allí, luego se va en pos de la búsqueda de la liberación, se mete en esas cuevas en el Tíbet, en el Himalaya, por allá, y entonces logra convertirse en un super ser prácticamente, o una superación de lo que había sido él mismo. Paso entonces a decirles desde el comienzo. Está presentado como una especie de conferencia. Le habla uno de sus alumnos y le pregunta: ¿podrías hablarnos sobre tu vida? Debe entenderse que relatos como este tienen para los adeptos, para los creyentes, para los seguidores, un poder sociopolítico importante, porque esto es una referencia en muchos sentidos. Entonces aquí lo presentan como un diálogo, en donde uno de los discípulos le dice: ¿podrías hablarnos, venerable Rinpoché, o venerable preciado, o venerable querido, un poco sobre los tiempos de tu vida? Y comienza así, dice: venerable Lama Rinpoché, en los pretéritos tiempos, los Budas relataron por el bien de todos los seres las inconcebibles historias de sus 12 suertes de hechos, con lo cual el Dharma del Buda se difundió por el mundo, y en los presentes numerosos discípulos predestinados han podido encontrar el camino del fruto y la liberación merced a que Tilopa, Naropa, Marpa y otros lamas perfectos han contado sus propias historias. Lo primero que hay que ver aquí, fíjense, él habla de Budas, es decir, personas, no es que sea la persona, es que lograron entrar a un estadio tal que pertenecen ya a un conocimiento que es único, universal y uniforme. Es ese saber, ese conocimiento. Entonces, él dice: nos ayudaría mucho si nos hablas un poco de tus experiencias, ¿no? Apelo al grande amor de vuestro corazón y os suplico, venerable Rinpoché, nos refiráis cuál es vuestro linaje y la historia y hechos de vuestra vida. Y entonces ahí él empieza a hablar. Fíjense como al comienzo, esto es en el libro 1, como habla Milarepa de sí mismo según el libro. Dice: soy del linaje de los Kyumpo, mi familia se llama Chosé y mi propio nombre es Milarepa. Al principio acumulé negro karma. En mitad de mi vida el karma que acumulé fue blanco. Y ahora me encuentro más allá de la distinción entre karma negro y karma blanco. Agotado para mí el fundamento de todo karma, en el futuro no me será menester actuar. Es decir, es un sujeto liberado, y así lo presenta él mismo. Sigo entonces dándole más referencia. Aquí vamos a entrar en el libro 2, y se titula así: de cómo llegó a probar la gran verdad del sufrimiento, ¿no? Cómo fue que lo atestiguó. Y empieza Milarepa a hablar, porque el alumno, se llama Rechungpa, se llama este señor, le dice: ¿puedes seguirnos contando más? Y entonces dice así: cuando yo tenía hasta 7 años, mi padre, Mila, trofeo de sabiduría, ese es el nombre, seguramente como se traduce, ¿no?, fue tomado de un terrible mal. Médicos y adivinos predijeron que no viviría y le abandonaron a su suerte. También los deudos, próximos y lejanos, eran sabedores que no tenía salvación. Habiéndose reunido alrededor mi tío, trofeo de esvástica, y su hermana, y junto con los demás allegados, así como los habitantes de aquellos lugares que le tenían afición y los vecinos principales, puso bajo tutela a su mujer y hijos y toda su hacienda, e hizo testamento escrito disponiendo que al final su hijo debería entrar en posesión de la herencia. Eso es lo que hace este señor, que como les decíamos, tenía una ingente cantidad de bienes, y tenía pues esa familia, viéndose ya en trance de muerte, toma las previsiones adecuadas. Lo cierto es que los tíos, este tío que se llama trofeo de esvástica, así lo traducen, ¿no?, dice lo siguiente: mi tío paterno tomó para sí los bienes propios del hombre, mientras que mi tía paterna hacía otro tanto con los de la mujer. El resto se lo repartieron a partes iguales. Así pues, mi madre, mi hermana y yo, sin ningún poder sobre la hacienda de mi difunto padre, nos vimos forzados a servir como criados en la casa de mi tío paterno durante las labores del campo en verano, y en invierno en la casa de mi tía trabajando la lana. Comíamos como perros y trabajábamos como asnos. Nuestros vestidos eran harapos ceñidos con cintos de paja, obligados a un trabajo agotador mientras nuestras manos y pies se agrietaron. Por causa de la mala comida y la pésima ropa, perdimos el color del rostro y enflaquecimos. Nuestros cabellos, antes cascadas de oro y turquesa, se tornaron grises y ralas greñas, llenas de piojo y de liendres. Bueno, como se puede ver, pues no le tenía mucho cariño a estos tíos, y condenaron a esta pobre señora y a estos niños a una vida brutal, para la cual no fueron educados y la cual, en cierta manera, se puede decir no merecían, porque realmente ellos tenían los medios para vivir de otra manera. Lo cierto es que estos señores
esta madre empieza a acumular, como les decíamos, un gran rencor contra lo que le está pasando. Ella trató de que cuando el niño creció, lo presentó y dice, mira, José tiene 15 años ya, él puede administrar la hacienda, y los tíos le dieron, no, para nada, entonces se quedó con nosotros. Y entonces aquí hay una escena que es muy dramática, que sucede cuando el niño un día viene de la escuela, él viene contento y viene cantando, es un muchachito todavía, tendrá 13, 14 años, y cuando la madre lo escucha, entra en un gran estado de cólera. La madre no era una persona muy fácil de llevar y entró en un gran estado de cólera. Lo cierto es que lo golpeó y entonces ella misma sufrió un acceso de ira tan grande que se desmayó. Y cuando se despertó, ella luego empezó a imprecarlo por distintas cosas y dice lo siguiente. Eh, Aquí estoy tratando de buscar la parte. Ajá. Dice, madre, dice usted una verdad, no se aflija de esta manera, que yo haré lo que usted quiera, lo que sea su voluntad, ¿no? Y entonces la madre le dice, mi voluntad sería, dice ella, que los atacaras, ¿no? Pero como sé que no puedes, lo que sí se me hace posible es que uses de la astucia para dañarles. Cuando aprendas en forma cabal estas tres cosas, la magia negra, los conjuros y el granizo, empezarás por tu tío y tu tía y después seguirás con todos los vecinos y habitantes de la región que nos han maltratado y exterminarás su linaje hasta el 9º grado. Esa es mi voluntad. Prueba a ver si ello es posible. Entonces el muchachito le dice, bueno, probaré como usted dice, madre, prepáreme los presentes para el lama, ese es el mago de magia negra que él va a buscar, y las provisiones y lo necesario. Lo cierto es que la madre hace como puede y logra, le compra un caballo, etcétera, etcétera, y entonces lo envía con una cantidad de jóvenes que van en esa dirección y le dice, tú vas a tal parte, ¿no? Y entonces dice lo siguiente. Mira, hijo, nuestro triste sino, le dice la madre. Mira qué palabras tan terribles con lo cual lo despide. Y esta es la última vez que ellos se van a ver. Se van a escribir cartas, ella le va a escribir una carta luego, pero no se van a volver a ver. Mira, hijo, nuestro triste sino, mucho es menester que te des traza para hacer una demostración de magia en esta región. La magia de tus compañeros, de las personas que van también a estudiar para allá, y la nuestra no se pueden comparar. La magia de ellos será magia de gente moza, amada y colmada de felicidad, en tanto que la nuestra, la de quienes no han conocido sino desdichas y sufrimiento, de suerte que habrás de esforzarte entonces para perseverar en el empeño de aprender. Pues si acaso tú, hijo mío, retornaras a casa sin poder obrar en el país señales prodigiosas de magia, yo, tu anciana madre, a fe propia que me daré muerte ante tus propios ojos, le dice la madre, ¿no? Y así lo despide, imagínense ustedes con eso. Entonces el jovencito que ha venido sufriendo toda esta debacle de sus propios mundos, se va para allá, bueno, y aprende toda la magia, y entonces sí logra hacer esto, repito, es una especie de leyenda para mostrar el heroísmo y el recorrido del héroe de este joven, que luego entonces empieza, fíjense cómo él describe, luego que él ha logrado hacer todo lo que su madre le dijo, aterró a eso, dejó al tío y a la tía en una situación muy precaria. Ellos sobrevivieron, pero exterminó prácticamente a todos los familiares y a gran parte de la población la condenó a la hambruna con estas tormentas de granizo, en donde imagínense las precarias plantaciones que puede haber en esa zona, se las volaba con granizo, imagínense lo que podría pasar. Lo cierto es que fíjense cómo él dice así, en el la parte cuarto, que sería la segunda parte, primeros 3 libros, luego viene la segunda parte, dice cómo se encontró con el lama. Y entonces narra Milarepa de una manera muy ingenua su situación psicológica de ese momento. Pesóme en mi espíritu todo el mal que había causado con mi magia y con el conjuro del granizo, y tan presente estaba ahora en mi corazón el Dharma, que por el día aún de comer me olvidaba. Si echaba a andar, lo que me daba gusto era estarme en casa, y si estaba en casa, salir era lo que me venía en gana. Por la noche no conseguía conciliar el sueño, pero aún con este tedio y tristeza, y pese a que me acosaba y fatigaba el deseo de alcanzar la liberación, no osaba yo decir al lama que estaba con propósito de entregarme al Dharma. Lama siempre es un maestro, y en este caso él está hablando del maestro que le enseñó la magia negra, que por cierto es un sujeto que luego actúa de manera muy comprensiva y lo deja ir para que él siga buscando el conocimiento. Así transita el libro hasta que luego él se encuentra con Marpa y comienza su segundo gran padecer, porque Marpa
bajo el concepto de que supuestamente era un gurú y podía ver todo el karma negativo que él traía, lo empieza a humillar y a someter a muchísimas pruebas. Esto aparece en los 12 trabajos de Hércules, pero multiplicados a la 1000, porque lo pone a construir casas y a derrumbar casas y a hacer una cantidad de cosas. Él se va enfermando, le salen unas llagas de tanto cargar cosas en la espalda, pues lo tenía que hacer solo, le daba muchos golpes, en fin, una situación bastante particular que nosotros a ojos occidentales nos cuesta tasar quizás apropiadamente. Lo podemos ver es con otra materia. Lo cierto es que al final ya el joven, cuando ya está desesperado, la esposa de este gurú Marpa lo trata de ayudar varias veces, a veces con mayor o menor tino. El jovencito desesperado al final se quiere quitar la vida y es allí cuando ya interceden un poco para decirle, bueno, mira, ya va. Y entonces logran convencer y Marpa al final le dice, yo todo esto lo hice por tu bien. Y entonces Marpa en cierta manera se disculpa de todo lo que hizo, tratando de explicar esto bajo la teoría del karma. Esto, por supuesto, repetimos, puede haber sido hecho quizás para que cuadre la narrativa. Esta teoría del karma tiene a ojos occidentales una visión muy distinta. Eso de poner a una persona a que en esta vida está viviendo las consecuencias de otras vidas de las cuales no supo nada o no sabe nada ahorita, tiene, por supuesto, al menos para nosotros, un escepticismo natural. Pero así funciona gran parte del mundo bajo esas creencias. Lo cierto es que empiezan a hablarle ya sobre esto. Y aquí hay una parte interesante sobre el budismo tibetano. Fíjense ustedes las creencias que están imbricadas dentro de esa doctrina original de aquel Buda Sakyamuni, de aquel budismo tántrico, más lo que fue llevado al Tíbet, cómo se van añadiendo distintas cosas. Igual podemos verlas en otras religiones, aunque el budismo no sea propiamente una religión, pero cómo se va recargando la narrativa. Dice aquí, le dice Rechumpa otra vez, estoy en el libro octavo, ya de los finales, y entonces dice, bueno, esto que nos has narrado es una maravilla, etcétera, etcétera. ¿Quiénes fueron los primeros discípulos que tuviste? ¿Quiénes fueron ellos? Y entonces respondió Milarepa, al principio fueron seres no humanos los que se me aparecieron con ánimo de dañarme. Reuniéronse después la mayor parte de mis discípulos humanos y finalmente se mostró Seringhma bajo sus mágicas manifestaciones. Esto debe ser una especie de deidad. Seringa difundió mi doctrina entre los no humanos y el maestro de U entre los humanos, ¿no? Y luego empieza a hablar, bueno, los sitios donde él estuvo, empieza a hablar sobre las grutas, aquí da los nombres, seguramente quien conozca geográficamente estos sitios podrá dar referencia de ellos. Y Milarepa es ya pues un sujeto realizado que está al final de su vida dando este recuento. Y de hecho aquí el narrador toma la palabra para remitir los hechos, los sucesos finales de cómo él entró prácticamente en el estado de la liberación, en el Dharma, al final su muerte, como él la predice, dice que va a pasar esto y aquello, cómo lo deben cremar, etcétera, etcétera. Y la narración termina de esta manera y con ello concluimos nuestra observación del día de este libro. Para componer esta vida del venerable Milarepa, recopilé diversas historias que hablaban del venerable y que después examiné con sumo cuidado. También pedí y registré relatos sobre los hechos del venerable transmitidos por diferentes discípulos. Finalmente, tras atenta atención, redacté esta vida. Esta obra fue terminada de escribir por Rupe Gyenshen, yogi meditador en los cementerios, el octavo día del intermedio mes de otoño del mes de Purbu, en el sagrado lugar de Lashikang, donde las madres y las dakinis acostumbran a reunirse. Dakinis son unas especies de deidades que existen. Ahora repito, aquí hay, al menos en mi parte de mi conocimiento, la percepción que este texto lo había escrito Sangyon Geruka, un sujeto del siglo XV que recopiló estas fuentes y que se presenta bajo este seudónimo. Ello no lo certifica, apreciado Idoeta, aquí, de manera que lo dejo como una duda para quien se quiera adentrar en este texto, que repito, es una maravilla para conocer primero la vida de un sujeto vista como héroe, como un sabio, como un ermitaño, dentro de su país, dentro de una cantidad de cosas que le tocó vivir, y también para tratar de entender el budismo tibetano en sus múltiples riquezas. Repetimos, cuando usted escucha hablar del Dalai Lama, usted está escuchando hablar, por ejemplo, de una de las escuelas del budismo tibetano. Existen otras, pero es un budismo que tiene particularidades cuando se compara con las vertientes que puede haber en otros países. ¿Por qué? Porque es un budismo que ha tenido que integrar muchas de las religiones o muchas de las percepciones o creencias que había antes de que el propio budismo llegase. Estamos hablando de cosas relativamente recientes, porque se habla de la introducción del budismo en el Tíbet desde a partir del siglo VII, más o menos, siglo VI, siglo VII, y donde la difusión de Marpa y todas estas escuelas es luego del siglo VIII. Es decir,
1300 años. No es tanto tiempo, si se quiere ver de esa manera, y por ello algunas importantes percepciones que puedan derivarse allí. Les habla Ivo Hernández. Qué gusto estar con ustedes. Si esto le estimula de alguna manera, le dice algo, venimos con más libros. Un placer, como siempre, poder discutir diversos textos. Hoy, en este caso de la vida de Milarepa, lo tenía pendiente desde hace bastante, porque me parece que es uno de sus sujetos vistos como héroes en algunas culturas, que deben ser conocidos, que deben ser comprendidos y juzgados en la adecuada perspectiva de sus acciones. Ya se ve todo lo que le tocó pasar. Nosotros tenemos mitos como por ejemplo el de Job. Esto pudiera ser una especie de Job también, un sujeto que tuvo que hacer tantos sufrimientos. Les ahorré la parte gráfica donde él habla de todo lo que le tocó vivir cuando Marpa lo tenía, pero realmente muy humillado, muy maltratado, y la esposa se condolía y trataba de ayudarlo. En fin, venimos con más libros. Si esto le gusta, márquelo allí, esté pendiente. Ya tenemos otros textos acá que están esperando salir. Es siempre el deseo de acá que tengan todos ustedes una muy feliz semana.